Celestial por las peticiones de oración, por un amigo, dice que sufrió un accidente, y le cortaron, dice, una pierna. Bueno, vamos a orar por este varoncito, para que Dios tenga misericordia y que no vaya a pasar a más, aunque ya es mucho el daño, pero para que Dios pueda tener misericordia, pueda sanarle, pueda ayudarle mucho. Así que vamos a orar al Señor, igualmente por las peticiones que en común pedimos, para que Dios nos siga bendiciendo, y vamos a orar también por la palabra de Dios, para que también con la palabra Dios pueda seguir bendiciendo nuestra vida. Oramos al Señor entonces, hermano y hermana. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador y nuestro gran sumo sacerdote, te damos infinitas gracias, Padre de gloria, por esta hora que nos concedes reunirnos como iglesia, como tu pueblo que somos, Padre, para recibir de ti, Señor, fortaleza, bendición, Señor del cielo. Traemos delante de ti, Señor, tu pueblo, para que tú extiendas tu mano poderosa y obres de acuerdo a cada necesidad, Señor. Tú conoces cada familia, cada hogar, cada hermano, hermana, su situación, Dios de gloria. Fluye, Señor, y bendícenos. Ten misericordia de nosotros y bendícenos, Señor. Que podamos, Señor, seguir testificando de tus maravillas, de tu poder, Señor, de cómo tú, Señor, escuchas la oración de tu pueblo. Mira este varoncito, Dios mío, que tuvo un accidente. Le tuvieron que amputar, Señor, una de sus piernas. Dios mío, ten misericordia de este varón, Señor. Dale fuerza en estos momentos. Si ya te conoce, Dios mío, sé tú su fortaleza, Dios mío. Que gracias a Dios no murió, no perdió la vida, Señor del cielo. Ayúdalo, consuélalo en el nombre de Jesús. Igualmente, Señor, cada necesidad de tu pueblo, personal, familiar, física, legal, fluye en favor de tu pueblo, Señor de gloria. Tú eres nuestro médico, nuestro abogado, tú eres nuestro protector, tú eres, Señor, el que nos das la vida, Señor, nos das el alimento, nos das todo. Obra, Señor, en cada necesidad de tu pueblo, Señor de gloria. Que no falte nada a los que confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Pedimos por los hermanos y hermanas quebrantados de salud, Dios mío. Obra poderosamente los que están postrados en su cama, en un hospital o en la cárcel. Pero, Señor, creen en ti, en tu poder. Dios mío, que tu virtud, tu poder fluya y toque los cuerpos, Rey de gloria. No importa la enfermedad, Señor, obre los cánceres, en los tumores, en las enfermedades de la sangre, las enfermedades respiratorias, coronarias. Obra, Dios mío, en las enfermedades pulmonares, respiratorias, Señor. Obra en aquellos que están, Señor, positivos con el virus corona 19. Obra, Señor, bendice, fortalece su organismo, sus defensas, Padre de gloria. Sé tú con ellos en estos momentos difíciles, en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad y declaramos victoria, Señor, sobre toda fuerza del enemigo, Dios mío. Rompe toda cadena de vicios, toda cadena de opresión, Señor de gloria. Obra, Señor, abre las cárceles a los oprimidos, da libertad a los cautivos, Padre de gloria. Pues para esto pareciste tú, para deshacer las obras del diablo.
En el nombre de Jesús. Pedimos también por nuestros gobernantes, alcaldes, gobernadores, nuestro presidente, Dios mío. Bendice su familia, su esposa, sus hijos, los que le rodean, Señor, los que le ayudan. Bendícelos, Señor, guárdalos, que su salida y su entrada sean seguras, que los guarde de esta pandemia, de cualquier enfermedad, Dios mío, de cualquier atentado, Dios mío, contra su vida. Guárdale, Padre de gloria. Permite, Señor, que siga gobernando, que lo haga bien, que lo haga mejor. Que Dios mío pueda dictar leyes justas, Padre de gloria. Que bendigan tu pueblo, tu obra. Que bendigan al extranjero, Padre del cielo. Pedimos por los 12 millones de personas que, Señor del cielo, necesitan arreglar su situación migratoria. Permite que una enmienda migratoria sea aprobada, Dios mío, para que así tu iglesia, tu pueblo pueda vivir mejor, Señor. Y esos 12 millones de personas también puedan vivir mejor, Señor del cielo. Por los jóvenes soñadores pedimos también, este grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que llegaron a este gran país por voluntad tuya, Señor de gloria, para que también para ellos se extienda una ley que los legalice, Señor de gloria, para que siendo profesionales sirvan a la nación, sirvan a la iglesia, sirvan a sus seres amados, Señor de gloria. Por los que están en el campo médico, pedimos bendición, pedimos recompensa, pedimos que los bendigas mucho, Señor del cielo. Aquellos científicos que confían en ti, ilumínales la mente para que puedan, Señor, recibir de ti la medicina para tanta enfermedad, Señor, mortal, Señor del cielo. En el nombre poderoso de Jesús, pedimos también por nuestros países de origen, Dios mío. Bendice a nuestros presidentes, a nuestros gobernantes. Ten misericordia de nuestras naciones, Señor del cielo. Y gracias por las naciones que ayudan, Señor, a estos países subdesarrollados, para que en algo, Dios mío, se pueda ayudar al necesitado. En el nombre poderoso de Jesús, en tus manos de amor, de misericordia, Señor, abandonamos nuestra nación y pedimos libertad, Señor. Pedimos liberación, Señor, de la cautividad, Señor, de la esclavitud en que algunas naciones se encuentran, Señor, siendo gobernadas por narcorregímenes, Señor, que son, Señor, ateos, que es el ateísmo disfrazado de socialismo, de comunismo, Señor del cielo, donde no se cree en tu palabra, donde no se cree en ti, donde se persigue a la iglesia, donde la iglesia no puede predicar, Señor del cielo. Ten misericordia, liberta, Señor, estas naciones donde la gente muere de hambre, de sed. La gente muere, Señor, por falta de comida, falta de luz, de agua, de gasolina, de gas propano, de todo, Señor del cielo. Libera estas naciones, levanta coaliciones poderosas, naciones poderosas, que los liberen, Señor, porque como humanos merecen, tienen el derecho de vivir, Señor, como humanos que son. Libera a Nicaragua, Señor, a Cuba, a Venezuela, a Argentina y otros tantos países, Señor, que están siendo bombardeados por este, Señor, ateísmo disfrazado de narcocomunismo, Señor. En tus manos de amor los encomendamos. Y también pedimos, Señor, que en la enseñanza de este día, Señor de gloria, seamos bendecidos todavía, seamos instruidos todavía, Señor de gloria. Que tu palabra, Señor, nos afirme, nos confirme. Tu palabra fortalezca nuestra fe y que tú puedas añadir a tu pueblo los que han de ser salvos. Bendice a los que nos escuchan, Señor, y nos miran a través de redes sociales como Facebook,
como YouTube, Señor. Bendícelos, Padre de gloria, que tu palabra corra y sea glorificada. Por Jesucristo lo pedimos, lo recibimos. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia, hermanos y hermanas, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Enviamos un saludo a todos los hermanos que nos están sintonizando a través de la red social de Facebook y a los que también nos sintonizan en la red social de YouTube. Que Dios los bendiga a los hermanos por estar siempre con ese deseo de recibir la bendita palabra del Señor. Amén. Vamos entonces a abrir la Biblia. Hoy es día de doctrina y estamos ocupaditos en la doctrina titulada La inspiración de las Escrituras. Capítulo 3 de segunda de Timoteo, versículo 16 es la porción que estamos tomando como base, que dice de la manera siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos y hermanas. Hemos llegado al final, hermano. Bueno, esperamos llegar al final de este día, de este tema interesante titulado La inspiración de las Escrituras. Como ya lo hemos dicho, hermano, es muy importante para nosotros que si creemos que nuestro Dios ha plasmado su palabra en este libro, hemos de entonces, hermano, esforzarnos para saber más de Él. Como Él lo dijo, escudriñar las Escrituras. Que podamos conocer de Él mucho. Y al saber mucho de Él, hermano, nuestra confianza en Él va a ser mayor, va a ser más fuerte. Y como toda la doctrina básica, la enseñanza, hermano, por supuesto el Señor la dejó aquí en su palabra divina. Es importante para nosotros, hermano, estar plenamente convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Y hemos visto, hermano, ya evidencias tanto internas como externas de que testifican de que la Biblia es la palabra de Dios. Un libro que ha estado siempre al frente, hermano, por sobre toda obra literaria, aún, hermano, de escritos ateístas como los de Karl Marx. Sin embargo, hermano, la Biblia sobrepasa, hermano, en imprimirse, en venderse, en creerse, en aceptarla, en creerla, en vivirla. La Biblia sobrepasa todo eso. La Biblia es capaz de cambiar la vida de un hombre. Y sin embargo hemos leído muchos libros, los que algunos han leído algunos libros, nos hemos dado cuenta de eso. Que podemos leer libros seculares o de filosofía o de ciencia, y estos, hermanos, lo que hacen es simplemente llenarnos la mente de información, pero al corazón no llevan nada. No hay un cambio, hermano, no hay una diferencia, hermano. Al punto que uno dice, pues ya me lo leí, ya me aburrió. Pero en cambio la palabra de Dios, hermano, no aburre. La palabra de Dios siempre, hermano, tiene para nosotros alimento. Tiene, hermano, fuerza, hermano. Tiene para nosotros un soporte tremendo. Y por eso, hermano, hemos tomado este tiempo, hermano, para meditar, para leer, para poder nosotros, hermano, afirmarnos de que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces hablábamos, hermano, de eso, de las diferentes hipótesis o teorías que se han levantado contra la palabra de Dios.
Y como le digo, hemos mencionado unas pocas, porque hay muchas, hermano, muchas teorías. O las sectas que se levantan con ese propósito. O sea, Satanás permite que esas sectas cobren fuerza para que la gente, hermano, desvíe la mirada de Dios, para que la gente, hermano, se olvide que necesita de Dios, que se olvide por completo. Pero como Dios tiene su pueblo, entonces ese pueblo, Dios tarde o temprano lo va a agarrar. Lo va a agarrar. Y por supuesto, hermano, al convertirnos a Cristo, se despierta en nosotros el deseo de leer la Biblia. No puede haber un cristiano, una cristiana, que diga que es cristiano y no sienta deseo de leer la Biblia. Alguien puede decir, no, hermano, es que yo no puedo leer español. Pues búsquela en su idioma, y si no, aprenda un idioma. Yo conozco hermanos que en la Biblia han aprendido a leer. En la Biblia han aprendido a leer. Entonces no hay excusa, hermano. Dios nos ha dado una mente, hermano, un conocimiento, para que podamos, hermano, esforzarnos en lo que queramos aprender. Seguro que Dios nos va a dar sabiduría para leerla y para entenderla. Entonces, hermano, no nos dejemos desviar de religiones, de pensamientos humanos, de pensamientos filosóficos, hermano, para alejarnos de Dios, para pensar que Dios no existe, para pensar que sí tienen razón, la Biblia es simplemente un libro como cualquier otro libro. Pero no, hermano. Pues lo que vamos a ver, hermano, es cómo es que Dios inspira, porque dijimos, cómo es posible que Dios, hermano, haya usado a más de 40 hombres, y que sin embargo, a pesar de eso, la Biblia tiene, hermano, una unidad de continuidad, de revelación, de profecía, ¿por qué no decirlo?, de cumplimiento, que se ha venido cumpliendo, hermano, al pie de la letra, tal como Dios, hermano, la reveló a esos hombres. ¿Cómo es que Dios los usó? Ya dijimos, ¿verdad? Quedó descartada la teoría del dictado, del concepto o de la parcialidad. Entonces, ¿cómo es, hermano, que Dios inspira, los tocó a ellos, les iluminó? Pues eso es lo lindo de la palabra de Dios, ¿verdad? Que a pesar de haber sido escrito en un periodo de 1600 años, no se contradice. O pudiésemos decir, hermano, bueno, sí, hoy que se ha descubierto esto y que la ciencia se ha aumentado, nos hemos dado cuenta que en esto sí, ahí tiene errores la Biblia. Es todo lo contrario, ¿no? Que hay muchas cosas de las cuales, hermano, no hay respuesta humanamente. La Biblia tiene respuesta. La Biblia tiene respuesta. Entonces, hermano, la Biblia lo que hace es confirmar a través del tiempo eso, que el tiempo ha pasado y no se puede decir la Biblia ya caducó porque ya no tiene nada que ver con este mundo. Hermanos, y mientras más días pasan y más años, más la Biblia confirma, hermano, el accionar del hombre, el pecado del hombre, la maldad del hombre, más lo confirma la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante para nosotros creerlo. Entonces, ahora, ¿cómo Dios lo hizo? ¿Cómo Dios lo hizo? Entonces, es la definición, ¿verdad?, de lo que es la inspiración de las Escrituras. Entonces, es una verdad que Dios quiso, vamos a decir quiere, porque Él todavía la usa para bendecir nuestra vida. Una verdad que Dios quiere, hermano, revelar y impartir
y que usando a los hombres que él usó, no anuló, hermano, su personalidad, no anuló sus intereses, hermano, sus miedos, sus temores, no los anuló. Pero cuando Dios los inspira con el Espíritu Santo, ellos escribieron exactamente el íntimo pensamiento de Dios. Y Dios se valió de sus sentimientos, se valió de su cultura, se valió de tantas cosas. Es admirable, hermano, porque Dios, como Dios creó al hombre, ¿verdad? Entonces al mismo hombre Dios lo pone como ejemplo. Dios lo pone como un ejemplo. O como en el caso de los profetas, ¿verdad? Dios quiso usar a esos hombres, quiso usar su vida, sus conflictos, los quiso usar Dios. O creó, hermano, ciertos conflictos en su vida, o permitió ciertos conflictos en su vida, para hablarle al mismo hombre. Para hablarle al mismo hombre. Hemos hablado de Jeremías. Dios escogió a Jeremías para que escribiera, hermano, esos libros proféticos que él escribió. Pero cuando leemos, hermano, lo que a Jeremías le tocó vivir y cómo su vida Dios la puso, por ejemplo, al pueblo de Israel, imagínense. O sea, Dios dijo: necesito un hombre que esté dispuesto a sufrir, a llorar, a perder a su mujer, a que su mujer le sea infiel, para que a través de esa vida, de esa su vida, yo pueda hablar al pueblo de Israel. Y así fue. Eso es todo lo que yo mencioné. Todo eso le pasó a Jeremías. O ser perseguidos, o ser muertos por el Señor, como los apóstoles. Pero entonces viene Dios, y al momento de que Dios quería que ellos escribieran, dice, el Espíritu Santo los llenaba, los inspiraba, y ellos comenzaban a decir, bueno, hay porciones del profeta de Jeremías, hay porciones donde literalmente Dios le dice: escribe. O sea, Dios directamente le dictó a Jeremías porciones que él tenía que escribir. Pero en el caso de Moisés, ¿verdad? Moisés no se inventó el tabernáculo, las medidas y el material. No. Dios dice claramente que le puso allá en el Monte Santo, le puso el ejemplo. Lo trajo del cielo y le dijo: mira, ese es mi tabernáculo. Quiero que hagas uno igualito allá en la tierra. Por eso es que tardó tanto Moisés. Pero se tuvo... O Dios le dio una mente tan retentiva. Pero imagínense, para que Moisés viniera y bajara, y cuando diera la instrucción, le diera las medidas exactas como Dios le dijo. Como Dios le dijo. Entonces no era invento de Moisés, no era invento de Jeremías o de Isaías. No era invento, no fue invento de ellos. San Juan en sus epístolas lo dice, hermano. Ahí lo dice: lo que hemos visto y oído, lo que hemos experimentado, lo que han palpado nuestras manos. Oiga, lo que han palpado, o sea, San Juan dice: hemos tocado a Dios. Lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque ellos lo tocaron, comieron con él, vivieron con él 3 años y medio, todo eso, hermano. San Juan lo dice. Toda esa experiencia, eso os testificamos. Eso os testificamos. O sea, no estaba mintiendo, San Juan estaba hablando su vivencia con Dios mismo. Entonces, cuando ellos escriben, hermano, ellos están escribiendo con veracidad, ¿verdad? Con seguridad, que lo que están escribiendo no es mentira. Ahora viene el Espíritu Santo y los inspira a que hablen. Nos inspira a que hablen. Por eso es que, hermano, esa unidad de la Biblia.
desde Génesis hasta Apocalipsis, una unidad como ya dije, hermano, de revelación, de continuidad, de profecía, de cumplimiento. Porque realmente el autor es Dios. Que solamente los usó a ellos, hermano, como el canal para venir Él y entonces escribir. Y así fue como, hermano, hoy tenemos nosotros este libro sagrado, que es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Y ahí Dios le está hablando, hermano. Si usted quiere que le hable, fácil, lea la Biblia. ¿Qué más queremos? No, es que dicen que no, un profeta que dicen que lo toca uno y uno se cae. No hay necesidad de andar buscando tanto relajo. Leamos la Biblia. Y ahí Dios nos habla, hermano. Ahí Dios nos habla. Entonces, ¿qué características tiene la Biblia para que nosotros podamos decir, sostener que ella es la palabra de Dios? Entonces, la palabra de Dios, la revelación de este libro sagrado, tiene características que son tres: que ha sido inspirada verbalmente, ha sido inspirada verbal, y no tiene errores, inerrable, porque es Dios que la ha inspirado. Vamos a ver eso. Verbal, porque Dios inspiró no solamente, hermano, porciones grandes, sino todo lo que en ella hay. Por eso se llama verbal, porque todas las palabras que componen la Biblia, todos los conceptos, han sido inspirados por Dios. Con ella, para ello vamos a buscar en la palabra de Dios, Mateo capítulo número 5. Evangelio según San Mateo capítulo número 5. Versículo 17. Dios es el que inspiró cada uno de los conceptos de las palabras. Versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, hermano, que el Señor abogó. Y Él dijo, hermano, que todo, o sea, cuando Él habla de la jota y la tilde, hermano, está hablando de la palabra, la jota, la palabra más pequeña del hebreo. Y la tilde, ya no digamos, a veces uno escribe palabras y dice, no le pongo. Pero hay palabras que pierden el sentido si no se pronuncia como debe de ser, ¿verdad? O se les pone la tilde donde tiene que ser. Entonces es importante eso. El Señor dijo, no. Si lleva tilde, hay que ponérsela porque esa tilde se va a cumplir. Si lleva jota, póngale la jota, porque aunque sea pronunciación muda, pero se va a cumplir. Entonces el Señor no dijo, sí, se va a cumplir solo ciertas cosas fuertes, conceptos fuertes, ideas fuertes. No, Él dijo todo. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que no se cumpla, se deje de cumplir la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces Dios está ahí pendiente de que se cumpla la jota, que se cumpla la tilde, que se cumpla todo. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor ahí? Para Él, hermano, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, hermano, es palabra que Dios dice, se va a cumplir. Se va a cumplir.
Porque como toda la ha inspirado Dios, la palabra verbal viene de la palabra verbo, que quiere decir palabra. Es toda palabra, toda oración, todo verbo, todo, hermano. Lo que está escrito en esta palabra, Dios dice, todo se va a cumplir. Entonces, si Dios mismo le está dando esa validez a la palabra, a toda esta palabra, hermano, ¿por qué nosotros vamos a dudar de que si ciertas palabras son para nosotros o no? O de si ciertas enseñanzas son para nosotros o no, o de si ciertas epístolas que se escribieron son para estos tiempos o no. ¿Cómo vamos a dudar? ¿Cómo vamos a dudar? Si Dios no hubiese querido, entonces Dios se hubiera dicho, bueno, esto es para las iglesias de tal periodo de tiempo a tal periodo, y de tal año a tal año va a ser esta porción, y de tal año a tal año va a ser para estas personas que vivan en esta fecha. No, sino que Dios los usó para que esta palabra quedara, hermano, para uso, para bendición de toda la iglesia, de todos los tiempos. El apóstol Pablo dice, esto ordeno en todas las iglesias, en todos los grupitos que estaban ahí. Esto ordeno en todos. Nosotros no podemos, fíjense de que allá en Chicago, allí, pobrecita esa gente, hermano, porque no ha llegado el evangelio. Y ha llegado solo pura gente, hermano, que anda con locuras. Entonces, hermano, en un seminario que estuvieron, fue la gran discusión, dice, porque el supuesto, hermano, maestro del seminario no cree en los dones del Espíritu Santo. Imagínense un maestro de la palabra no creer en los dones del Espíritu Santo. Y entonces, como los hermanos, algunos de ellos habían ido y han nacido aquí en la misión, conocen la doctrina, inmediatamente se pararon. Y no, digo, hermano, la Biblia enseña que hay dones del Espíritu Santo. Y después de una larga conversación, digo, bueno, está bien, dice, el que quiera hablar lenguas que la sabe, pero que la va a llevar al baño. Imagínense, hermano, que yo puedo decir una herejía, hermano. Mandar al Espíritu Santo fuera de la iglesia, al baño, hermano. Eso es una blasfemia. Y la gente, hermano, que no conoce el evangelio, la enseñanza, lo cree. No cree. Entonces, por eso el Señor se lo dijo al pueblo de Israel como una figura, igualmente de la iglesia misma. Mi pueblo, dice, hermano, se perdió, fue llevado cautivo por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, la gente que no conoce la palabra, fácil la engaña. Fácil la engaña. Pero aquí el Señor dice, no, dice, es toda la escritura. No va a pasar el cielo y la tierra no pueden pasar antes que se cumpla, antes que tenga fiel cumplimiento toda palabra, toda oración, toda tilde, toda jota, se debe de cumplir. O sea, por eso le digo, hermano, no hay necesidad de complicarse tanto uno. Simplemente usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Y ahí tiene alimento para su alma, hermano, a granel. Otra característica es que la Biblia, hermano, es inspirada totalmente, plenariamente. Inspiración es plenaria. Entonces es importante eso, que no solamente, hermano, es la palabra, sino es toda la palabra, plenaria. No sé si usted ha oído esa palabra, pero se oye mucho en los gobiernos. Va a haber una plenaria, dice.
es cuando todos los miembros del gobierno están presentes, o sea, en pleno, plenaria, todos están ahí. La inspiración de la palabra es plenaria. O sea, toda ella la ha inspirado Dios. Vamos a ir a buscar aquí en la porción que tenemos como base, 2 Timoteo, capítulo número 3. Es la porción que estamos tomando como base, ya tenemos. Y dice versículo 16, ¿qué dice? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí no dice, ¿verdad? No, si es que esa la escribió un tal fulano. No, es que esa se la inventó un tal pescador. No, ahí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Entonces, hermano, como cristiano no digamos, esta pasaje de la Biblia no me gusta. Me la voy a saltar, la que viene, la historia que viene, esa sí me encanta. Esta no me gusta mucho. Si Dios la dejó ahí, es para nuestra enseñanza, para nuestro bienestar espiritual. Pero no nos saltemos la Biblia, leámosla con paciencia, hermano, si es que ahí Dios nos quiere hablar. Entonces ahí dice el propósito, la útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo podemos aprender a ser buenos con Dios, buenos para Dios, buenos para nuestro prójimo? Leyendo la palabra, leyéndola. Y al leerla, ponerla por obra, ¿verdad? Ponerla por obra. Porque no solamente es leerla y aprendérsela de memoria, sino que es de vivirla, hermano. De vivirla, de desear, hermano, como dice, hermano, desearla, porque son dichos, hermano, dulces a nuestra vida, ¿verdad? Dulces a nuestra vida. Agradables, hermano, que sentimos cuando leemos, sentimos que se nos abre, hermano, un conocimiento, porque es el conocimiento de Dios que nos está Dios compartiendo, hermano. Dios nos está compartiendo su conocimiento. Por eso Dios dice, lean, conózcanme, escudriñen, me van a encontrar, escudriñenme, van a encontrar la salvación, la van a encontrar. Entonces no seamos, hermano, perezosos en cuanto a la lectura. No seamos perezosos, hermano, animémonos. Hagan la prueba, lea la palabra. Y va a ver cómo usted mismo va a sentir el cambio en su manera de ser. Porque cada vez que comemos la palabra, como hay un dicho que dice, somos lo que comemos, ¿verdad? Somos lo que comemos. Claro. Entonces igual, hermano, si comemos la palabra, ¿qué seremos? Lo que la palabra es. La palabra comienza a ser parte de nosotros. Que comas lo que quiera comerse, un mango, lo que quiera, una hamburguesa. Al nomás se coma eso y el cuerpo comienza a procesarlo, llegará un momento en que ese mango, banana, hamburguesa, pizza, lo que sea, hermano, ya va a ser parte de su cuerpo. Tal vez en grasita o lo que sea, pero ya va a ser parte de su cuerpo. Porque eso es lo que comió. Eso es igual con la palabra. Somos lo que comemos espiritualmente. Si comemos la palabra, eso seremos, hermano. Hijos a la semejanza de Dios, a la voluntad de Dios. Hablaremos, hermano, eructaremos, hermano, emanaremos olor de Dios. Y eso es lo que dice la palabra. Para Dios somos grato olor de Cristo.
Podemos hueler diferentes, ¿verdad? Algunos a lo que sea, ¿qué puede decir, hermano? Pero delante de Dios dice que somos grato olor de Cristo. Donde está un creyente, de ahí sube un olor a Dios que es agradable a Dios. Dios dice, por ahí anda uno que es mío, por ahí está uno que huele rico por aquí. Por aquí anda uno que es mío, por aquí anda una que es mía, huele rico por aquí. Huele a hijo de Dios por aquí, huele a hijo de Dios. Porque eso es lo que el Hijo de Dios emana, hermano. Sale su aliento, pura palabra de Dios. Porque como eso es lo que come, eso es lo que suda, eso es lo que es su cuerpo, su alma, su espíritu. Entonces acuérdense, usted como cristiano es lo que come de la palabra de Dios. Eso es lo que somos. Y tercero, la Biblia es inerrable, ha sido inspirada inerrablemente. ¿Qué quiere decir? Que no tiene errores. No tiene errores. Alguien puede decir, no, momento, la Biblia sí tiene errores. La Biblia tiene errores, porque los mismos escritores se contradicen. Y unos dicen una cosa y otros dicen otra. Y no es así. No es que se contradigan. Lo que ya dijimos, ¿no? Dios usó su pensamiento, su carácter, su individualidad, su conocimiento, su cultura. Dios lo usó todo eso. Entonces, claro, como usó parte de ellos, esa personalidad, hermano, esa manera de ser, quedó estampada ahí. Quedó estampada ahí. Entonces, usted ha oído noticias donde un periodista da la misma noticia, la da de una manera. Pero viene otro periodista y la misma noticia la da de otra manera. Entonces dice, bueno, este dice que fueron 100 y este dice que fueron 1000 los muertos. Pues, ¿quién dice la verdad? Y esos son tipos de controversias, hermano, que se encuentran en la palabra de Dios, pero no es que tenga errores. Es que es eso. Que al momento de la revelación que Dios les dio, ellos escribieron. Pero la vida seguía corriendo, hermano. Y Dios seguía tratando con su pueblo. Entonces llegaba otro y le revelaba, y habían pasado algunos sucesos, y relataba esos sucesos también, escribía eso. Entonces, aparentemente parece ser que se contradice, pero no se contradice porque la Biblia es inerrable. Porque dice que toda ella es inspirada por Dios. Dice que toda ella es inspirada por Dios. Entonces Dios no se puede equivocar. Es como bueno, ya surgen controversias, porque después de que Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina hicieran la traducción del griego al castellano, hermano. Bueno, uno hizo la traducción y el otro hizo la revisión. Ya cuando salió, por eso se llaman Reina y Valera, porque uno se llamaba Casiodoro de Reina y el otro Cipriano de Valera. Entonces la Biblia se llama Reina y Valera, por los dos apellidos de ellos. Pero entonces después, hermano, se han encontrado manuscritos de muy antiguos. Y se han encontrado, hermano, porciones que cuando los apóstoles o cuando estos hombres escribieron, esos libros no se habían encontrado, esos manuscritos no se habían encontrado, y hoy se han encontrado. Y entonces cuando una Biblia se revisa en comparación a los manuscritos, bueno, que tenga a la mano el que va a corregirla, a revisarla. Y si tiene los manuscritos más antiguos, porque hay manuscritos, hermano, casi
que datan del siglo uno y medio, o sea, el año 150, ya todavía estaban vivos los apóstoles. Y se han encontrado manuscritos. Y entonces se han encontrado porciones donde, hermano, se escribió una cosa, pero en los escritos más antiguos dice otra. Pero no es que se equivocaron, sino que es que, hermano, unos escribieron, hermano, para dar la misma idea, pero escribieron otra cosa, pero la idea era la misma. Entonces, por eso no se debe entrar en controversia en cuanto a eso, hermano, porque si no, hermano, se habla de la tercera carta que Pablo escribió, bueno, más de una epístola que el apóstol escribió, que se perdieron a los corintios. O habla de la epístola de la Odisea, nunca se encontró. A los de Hierápolis nunca se encontró. Tuvieron muchas epístolas, hermano, que no se encontraron, que hubieran sido, si fueron escritas por algunos de los apóstoles, claramente hubieran sido puestas en el canón sagrado. No se encontraron. Pero es ahí, hermano, cuando el Señor dice que no hay error, la Biblia no tiene error, es inerrable. Entonces, para nosotros, hermano, no podemos, como hijos de Dios, creer que la Biblia tiene errores, porque entonces le estamos diciendo a Dios que Él es un mentiroso, que Él comete errores, y Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Vamos a buscar una porción, vamos a ir a San Mateo 22, Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Y esta es una porción, hermano, bien controversial, ¿verdad? Que lo que querían los religiosos es hacer quedar mentiroso a Dios. O sea, que Dios se había equivocado. Y la historia de la pregunta de la resurrección que le hicieron al Señor. En aquel día, versículo 23, en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero hasta el séptimo. Después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer? Ya que todos las tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué erramos los hombres? Mucho. Porque en una ocasión el Señor les dice: erráis mucho cuando ignoramos las escrituras. Cuando las ignoramos, cuando no queremos reconocer que lo que Dios enseña es verdad, no es error. Y hay gente que no cree en la resurrección. Bueno, hay cristianos que dicen: ¿y será que vamos a resucitar? ¿Será verdad? ¿Iremos a resucitar? ¿Resucitaremos o no? Y entonces por eso él les dijo, les volvió a recalcar, le dio la enseñanza, pues. Porque ellos con esa pregunta lo que querían era hacer quedar mentiroso al Señor. Y que el Señor dijera: no, pues la verdad es que pues realmente, bueno, pues quizá tienen razón ustedes. No. Dios le dio la respuesta exacta a lo que es. Y hasta ahí le dio clase, bueno, hasta le habló de los sexos, del sexo de los ángeles. Porque es otra cosa, ¿verdad? Y no me quisiera alargar, pero hay creyentes que dicen eso. Hay creyentes que dicen eso. Cuando en Génesis capítulo 6 habla de que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tuvieron relaciones con ellas y salieron ahí por ese caso de esa relación
salieron los gigantes. Los ángeles se metieron con las mujeres, porque ahí dice los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Los ángeles tuvieron sexo con las mujeres. Entonces, por eso el Señor aquí enseña. Dice, no, en el reino de Dios serán como los ángeles. Los ángeles son seres asexuales, no tienen sexo. Entonces, ¿cómo un ser asexual va a tener sexo y lo peor, va a poder procrear hijos si no tiene sexo? Y eso es lo que dice el Señor. Se están errados, como ignoran la palabra, se están cometiendo unos errores tremendos, están errando mucho. Porque en el reino de Dios no se van a casar ni se van a dar en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Y luego ahora con respecto a la resurrección, ¿qué es lo que dice Dios? Fíjense, ellos no habían leído, pero ellos no habían entendido cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice, yo fui el Dios de Abraham, no dijo eso, dijo, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. No dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ven? Porque Dios no es Dios de muertos, porque para Dios todos viven, porque Dios vive. Y esa fue la enseñanza. ¿Por qué? Porque querían hacer creer que, hermano, lo que el Señor Jesús enseñaba era un error. Y es lo que pasa con la gente, buscan porciones bíblicas donde quieren pretender, hermano, que la Biblia tiene errores. El cristiano que no lee se va a quedar callado, no va a saber qué responder. Pero el que lee, esta porción le va a sacar. Les ignoran mucho, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Lo ignoran. Por eso, hermano. Así que por eso oramos mucho. Porque ignoramos la escritura. Porque queremos hacer a un lado la escritura de nuestra vida. Y al hacerla a un lado cometemos muchos errores. Pero si nos agarramos de Dios, hermano, hermana, nadie nos va a mover de Dios. Dios no va a permitir que nos muevan. Nos va a llevar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Así que si usted todavía no cree que la Biblia es la palabra de Dios, yo le recomiendo que lea la Biblia. Léala. Y por su propia persona se va a dar cuenta usted que la Biblia sí, en realidad es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos infinitas gracias, Padre de gloria,